En el día de hoy, Mini Leyendas, haremos un recorrido por la vida de uno de los más infames asesinos de los últimos tiempos. La violencia es solo una de las muchas características que han acompañado a la historia de la humanidad. Sin embargo, este primitivo salvajismo ha sido llevado a esferas impensadas por algunos individuos, cuyos universos personales, habitados por innumerables demonios y sombras que han secado hasta la última gota de lucidez, acercándolos a las fronteras más peligrosas de la locura. ¿Qué se necesita para asesinar a otro hombre? ¿O aún qué se necesita para matar a centenares de ellos? La pregunta es en sí misma de una frialdad desoladora. Vivimos en una sociedad que sanciona, cómo no, el asesinato por ser una de las prácticas más violentas, pero a su vez esta sociedad se nutre de ellas. Creamos a los asesinos que posteriormente sancionamos y aborrecemos, marginamos a personas por su aparente extrañeza, por sus dificultades para comunicarse o, en ocasiones, por su apariencia. Destrozamos la humanidad que reside en ellos, le damos gasolina a sus infiernos personales y terminamos haciendo de ellos individuos trastornados. Los empujamos a la orilla de la racionalidad, un limbo en donde la frontera del bien y el mal se difuminan hasta perder su diferencia. En sumatoria, somos autores en la creación de asesinos. Alexander Pichushkin, también conocido como el asesino del ajedrez, es uno de estos personajes olvidados por la sociedad que decidió comunicarse a través de la sangre y los asesinatos para acabar con sus vacíos personales. Alexander desde temprana edad empezó a perfilarse bajo condiciones psicológicas complicadas. Una de ellas fue un golpe en la cabeza que marcó a sus inocentes 4 años de edad y que causaron daños irreparables en la manera de relacionarse con el resto de las personas, motivo que lo condujo a realizar sus estudios en un colegio para niños con condiciones especiales. Pero por si esto fuera suficiente, el pequeño Alexander también tenía que soportar la violencia cotidiana que convivía en su hogar. Su padre, un alcohólico adicto al vodka, utilizaba los golpes como el reflejo de autoridad con la madre de Alexander y con él mismo. Por suerte para él, su padre los abandonó cuando solo tenía 9 años. El vacío parental vino a ser ocupado por su abuelo, en principio con mucha eficacia. Posteriormente sería un elemento detonador de toda su violencia interna. Los días de Alexander transcurrían entre la fiebre de su violencia desbocada con sus compañeros de colegio y la calma de las caminatas que hacía con su abuelo por el parque Vikevsky, futuro epicentro de sus macabras acciones. Fue en este lugar, en compañía de su abuelo, donde aprendería y practicaría el ajedrez, otra de sus particularidades como futuro asesino. Pese a la compañía de su abuelo, Alexander nunca dejó de ser un niño con marcadas dificultades para relacionarse con otras personas. Era visiblemente asocial y solitario, prefería la compañía de los animales que de las personas. La muerte de su abuelo en su prematura edad fue un golpe emocional del cual nunca pudo reponerse. La sombra del fallecimiento de su abuelo se dilató hasta ocultar todo rastro de esperanza en su vida. Se volvió adicto a la bebida y se refugió en la compañía de su perro, el último asidero de cordura que le quedaba. Su primera víctima, en sus propias palabras, inolvidable como el primer amor, fue un joven de su misma edad, 18 años, al que arrojó desde un balcón por la disputa del cariño de una chica. El caso no se investigó demasiado y se dictaminó como suicidio. Mientras tanto, Alexander ya tenía un sueño por el cual continuar, superar a su predecesor y asesinar más hombres que él, que hasta ahora era uno de los asesinos en serie más grande de la ex Unión Soviética. Andrei
Chikatilo, más conocido como el carnicero de Rostov, actor de 56 asesinatos. En el año 2000, 8 años después de su primera víctima y tras un tiempo de letargo de toda su violencia interna, Alexander y su perro seguían recorriendo el parque de Moscú recordando las memorias de su abuelo. La gota que desbordó el vaso de su conciencia criminal fue el adiós de su mascota tras su fallecimiento. Esta pérdida destrozó no solo la estabilidad emocional de Alexander, sino también perturbaría a la tranquilidad de los ciudadanos de Moscú, pues uno de los más grandes asesinos de la historia de Rusia despertaba en toda su dimensión y estaba sediento de sangre. Durante el día, Pichunsky trabajaba en un supermercado. Durante las noches salía a pasear por el parque Vitebsky. De vez en cuando jugaba ajedrez mientras tenía todos sus sentidos alerta para identificar a su próxima víctima. Su estrategia era sencilla. Con los hombres utilizaba la muerte de su mascota como excusa para buscar compañía. Con las mujeres simplemente las invitaba a salir. Posteriormente embriagaba a su víctima y mientras esta se encontraba distraída, utilizaba toda su fuerza para dar contundentes martillazos en la cabeza. Una vez su ira estaba saciada, arrastraba los cuerpos, en ocasiones todavía agonizantes, hasta alguna alcantarilla y los tiraba sin dolor ni remordimiento alguno. Antes de continuar con el video, si estás disfrutando de este contenido, no olvides dejarnos tu like y suscribirte. Eso nos ayudaría bastante para seguir creando contenido para su canal Game Over TV. Sin más dilaciones, continuemos. Con el transcurso del tiempo, su sed de violencia se fue volviendo insaciable. Probablemente cada vez perdía más el control sobre sí mismo. Durante el año 2001 desapareció a 11 personas, 6 de ellas en un solo mes. Pero sus actos espeluznantes no acababan ahí, cada vez se iba haciendo más cínico, ya no intentaba esconder sus crímenes, dejaba a la vista de todos los cadáveres irreconocibles de sus víctimas, que cada vez trataba con más violencia. Ya no solo disfrutaba el asesinato, sino que se deleitaba con el sufrimiento, incluso llegó a dejar botellas de vodka incrustadas en el cráneo de varias de sus desafortunadas víctimas, un patrón que alertó a la policía y acaparó varios titulares en la prensa. Había un loco suelto, la bestia del parque Vitebsky. Obnubilado por sus ansias asesinas y por la repercusión de sus crímenes, sus presas eran cada vez menos estudiadas. Pichunsky parecía no poseer ya la capacidad para discernir quiénes eran cercanos a él. En 2002 asesinó a una de sus exnovias y finalmente, en el año 2006, año de su último asesinato, sin pudor, apagó la vida de una compañera de trabajo, quien antes de salir dejó a su hijo una nota con dirección y teléfono de la persona con la que saldría, pista clave para la captura del infame asesino. Durante la captura no puso resistencia alguna, actuó con todo el cinismo del caso y en su apartamento se encontró un tablero de ajedrez que no estaba ocupado por las piezas habituales. En su lugar lo ocupaban monedas, 61 de ellas sobre las casillas, solo faltaban 3 por rellenar. Cuando se le preguntó a qué obedecía esa peculiar forma de llenar el tablero, informó que era su registro de asesinatos. En 2007, Pichunsky fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de 48 personas. Los cuerpos de las 13 personas restantes que Alexander decía haber asesinado nunca fueron encontrados. En algunas de sus declaraciones, el asesino de ajedrez dijo que disfrutaba el sonido de un cráneo rompiéndose. Además, en otra de sus polémicas y excéntricas declaraciones aseguró: una vida sin homicidios para mí
Es como una vida sin alimento para ustedes. Salvaron la vida de muchas personas al atraparme, porque no me habría detenido nunca. A la fecha, Pichunsky continúa pagando su condena, aislado y en un lugar en donde no pueda perturbar la tranquilidad de las personas nunca más. Esto ha sido todo por el video de hoy, mini leyendas. Esperamos que hayan disfrutado de esta macabra pero fascinante historia. No olvides suscribirte para estar al tanto de todo nuestro contenido y recuerda tener tus sentidos alerta. No todos son lo que parecen.